Era un día común y corriente, por ahí de octubre de 2022, ponele. Estaba cursando una materia que se llama Organización del Computador 2. La cuestión es que entra el profe así de lo más tranqui y nos dice: hoy van a hacer un sistema operativo. ¿Qué? Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar de cómo me fue haciendo mi propio sistema operativo. La materia esta de la que estaba hablando, que para abreviar todo el mundo le dice Orga 2, y espero que se te ocurra un chiste mejor que el que pensaste. Cuestión, que en esta materia se estudia organización del computador, cómo está hecha la computadora. En la versión 1 de Orga 2, o sea, en Orga 1, ya habíamos visto lo que es la parte más física de la computadora, tipo los transistores, las puertas lógicas y toda esa cosa que es más electrónica. Pero en esta se ve más desde el punto de vista teórico y de software, y se ve cómo funcionan distintos tipos de memoria, protocolos de almacenamiento de datos, arquitectura de los procesadores, pero principalmente se ve el procesador de 32 bits de Intel, que si lo trasladamos a tecnología de hoy en día, 2024, viene a ser el equivalente de una cagada. Un procesador que como máximo puede tener 4 GB de memoria. O sea, que abrís 2 pestañas de Chrome y explota todo. Pero así como lo ves, tiene una documentación de 963 páginas, que obviamente no me leí. No es muy interesante, tampoco es como que te cuenta la historia de un arquitecto y sus aventuras. Son todo tablas, comandos y cosas técnicas. Pero bueno, volvamos a la facultad. El tipo viene y nos dice: hagan un sistema operativo. Y la idea principal iba a ser usar un emulador, porque si intentamos correr nuestros sistemas operativos en una máquina de verdad, va a explotar todo. Entonces usamos Bosch, que es básicamente un emulador de una máquina que tiene el procesador de 32 bits de Intel. Y los objetivos del trabajo práctico eran una banda, pero se pueden resumir en: número 1, inicializar un kernel que no explote apenas encendamos el sistema. Para hacerla corta, un kernel es el núcleo de un sistema operativo. Kernel literalmente significa núcleo, no es como que se la vivieron mucho con el nombre. La cuestión es que maneja los recursos de la computadora, básicamente. Y es el que maneja la interfaz del procesador para que el software se pueda comunicar con el hardware. Y para programar este kernel hay que hacerlo en el lenguaje de programación Assembler, con el que básicamente codeas directamente en el procesador, usando los comandos y las funciones del libro este que mencioné antes y poniendo literalmente valor por valor en los registros del procesador. Pero bueno, el paso número 2 fue pasar a modo protegido, que básicamente hace que los desarrolladores no hagan mierda todo, porque protege algunas ubicaciones de memoria, por ejemplo donde está el kernel para que no puedas meter datos ahí, controla la administración de recursos y bueno, hace algunas cositas más. Por ejemplo, hacer que el kernel, que es el programa principal del sistema, retome el control cada cierta cantidad de tiempo. Entonces si hay un programa rompiendo todo, puede agarrar el kernel y matarlo. Si no estuviera en modo protegido, ese programa jamás le devolvería de vuelta el control al kernel, básicamente tomando el control completo de la máquina sin que puedas hacer absolutamente nada. Paso número 3, configurar la pantalla, porque hasta ahora no se veía un culo. Sabíamos que pasaban cosas por la consola del emulador, pero en realidad un usuario no podía ver absolutamente nada. Así que bueno, hubo que interactuar con la API de la pantalla y literalmente decirle píxel a píxel qué queríamos que se muestre. Y bueno, como podíamos controlarlo tan a precisión, decidimos que la imagen de nuestro sistema operativo fuera este Pikachu, que creo que es la única imagen que me queda de cuando hicimos el proyecto. Paso número 4, definir la IDT y cargarla en la memoria. ¿Y qué es la IDT? Te preguntarás. IDT significa Interrupt Descriptor Table y es básicamente la estructura de datos que mapea interrupciones a rutinas de manejo. En otras palabras, básicamente le dice qué hacer a cada una de las interrupciones. ¿Y qué es una interrupción? Una señal que se le manda al procesador, como por ejemplo cuando apretás una tecla del teclado, cuando movés el mouse o cuando enchufás un auricular. Cada una de esas interrupciones tiene un código y un montón de datos. Y la IDT decide qué programa va a ejecutar con esos datos dependiendo del código de la interrupción. Y bueno, todo este código del kernel y las estructuras de datos había que programarlo en Assembler y en C. Y no me acuerdo bien por qué, pero en ese momento nos causaba muchísima gracia este meme de Will Smith diciendo confía. Así que cada vez que no nos salía algo o no sabíamos cómo avanzar y a alguien se le ocurría una idea de algo que podíamos hacer, en lugar de explicárselo al resto del equipo, solamente le decíamos confía y nos poníamos a hacer cosas. Así que se convirtió como en el mantra del proyecto. Y como homenaje, en los comentarios finales del kernel le pusimos un Will Smith diciendo confía en código ASCII. Paso número 5, crear las rutinas de atención de interrupción, porque hasta ahora sabemos diferenciarlas y eso, pero todavía no hay rutinas que hagan nada con los datos que les llegan. Y principalmente definimos dos rutinas. La primera es la que está asociada con el reloj, que todos los procesadores tienen un reloj que manda interrupciones a cada rato y que básicamente sirve para llevar la noción del tiempo y esas cosas. Pero también lo puedes usar para mostrarle al usuario si la computadora se trabó o si simplemente está cargando. Porque nosotros lo que hicimos fue asociar esa interrupción del reloj con un palito que giraba en una esquina, similar a una barrita de carga, pero que no está cargando nada, simplemente está ahí para mostrarte que el sistema sigue andando. Y la otra rutina de interrupción que hicimos fue la del teclado, básicamente para que el usuario pueda escribir algo, si no re aburrido. Así que bueno, había que saber qué tecla era la que apretaba y esas cosas, y después le mandamos la información a la pantalla para que escriba los caracteres. Eso hacía que puedas escribir en toda la pantalla. No servía de nada porque no podías ejecutar nada y tampoco podías borrar lo que
escribiste, pero era divertido ver cómo se iba tapando el Pikachu con las huevadas que escribía. Paso número 6, administrar la memoria. Y esto se tenía que hacer con una cosa que se llamaba MMU o Memory Management Unit. Y necesito tu atención con esto. La MMU es un cacho del sistema que transforma direcciones virtuales en direcciones físicas de memoria. ¿Y qué significa esto? Bueno, es parte de un truco para hacerle creer al sistema operativo que tiene más memoria de la que en realidad puede. Y funciona más o menos así. Un procesador de 32 bits solamente puede tener 4 GB de datos, que es el número de combinaciones posibles con 32 bits. 4 GB de datos, más o menos traducido en números, son unos 4.000 millones de bytes. Pero acá entra la MMU. Suponete que de todos tus 4 GB te guardás 1 GB completo para la MMU. Ahora vas a hacer como de diccionario, donde traduzcas una dirección en otra dirección. Entonces, para poder almacenar una sola dirección, vas a necesitar el espacio de 2 direcciones, una de entrada y una de salida. Entonces, en ese giga entero de RAM podés almacenar unos 134 millones de direcciones distintas, que es la cuenta de dividir 1 GB en 64 bits, 32 para cada una. Y acá está el truco importante. Las direcciones de salida no van a ocupar el mismo espacio que las direcciones de entrada, sino que vamos a dividir la memoria física que tengas en la cantidad de direcciones que puedas guardar en tu MMU. Entonces, suponete que tenés un disco sólido de 100 GB de almacenamiento. Así, a cada una de tus direcciones le vas a poder asignar 100 bytes. Entonces pasaste de tener 1 GB a 100 GB. Solamente que cada dirección guarda más datos. Y ahora cuando el procesador quiera esos datos, va a buscar en esta dirección y se los copia a la memoria RAM. Pero bueno, después de esto de la memoria, el último paso fue programar un scheduler. ¿Y qué es un scheduler? Es la parte del sistema operativo que administra la asignación de recursos del CPU. O sea, decide a quién le toca correr, ¿no? Y hay una banda de forma distinta de administrar los recursos. Pero nosotros hicimos una muy fácil. Cada vez que el scheduler decidía que ya se terminó el tiempo y que le tocaba a otro, que en sistema se le llama cambio de contexto, guarda los datos de donde te quedaste, los valores de las variables y todas esas cosas, y lo mete en una estructura que se llama TSS o Task State Segment. Y después le dice a la otra tarea que siga ejecutando con los valores que ella tenía en su propia TSS. Y va rotando entre los distintos procesos hasta que todos terminen, básicamente. Eso, y que cada cierto tiempo le da de vuelta el permiso al kernel por si tiene que matar algún proceso. Momento quiz. Te voy a hacer una pregunta sobre lo que venimos viendo. Si la contestás bien, ganás. Si la contestás mal, perdés. Y si perdés, te tenés que suscribir al canal. Y la pregunta es, ¿por qué el scheduler puede darle el control al kernel cada cierto tiempo? Opción número 1, porque configuramos el scheduler para que lo haga así. Opción número 2, porque armamos bien la MMU. Opción número 3, porque configuramos la IDT. Opción número 4, porque pusimos el sistema en modo protegido. Y la respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es la número 4, porque pusimos el sistema en modo protegido. Así que si ganaste, felicitaciones, y si perdiste, bienvenido al canal. Pero bueno, después de eso teníamos un sistema operativo que básicamente no servía para nada, pero que aprendimos un montón de cosas en el camino. Espero que te haya gustado o hayas aprendido algo. Te dejo un video relacionado por acá. Nos vemos en la próxima y confía.